Cada día los griegos amanecen con una protesta, con una concentración. Cada día recorre la calle una manifestación en contra de los recortes, de las subidas de impuestos, de la reducción de plantillas, del desempleo. Los innumerables paros sectoriales se suman a las 6 huelgas generales de lo que va de año. Los griegos se sienten cada vez más enojados y angustiados ante un futuro sin esperanza. Más allá de las grandes cifras macroeconómicas, los griegos hacen cuentas y no les salen. Su situación empeora. Ninguna de las medidas impuestas por el gobierno griego para ser merecedor del rescate financiero de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional han logrado poner coto a la crisis. Es más, la terapia solo ha logrado que sea más profunda que hace un año y los griegos temen que desemboque en catástrofe. La crispación, la tensión, estalla ante un nuevo retraso de los autobuses. Los que esperan en esta céntrica parada no entienden por qué muchos pasan con el rótulo sin servicio y no paran. Sin transporte público, muchos atenienses ni pueden llegar a sus trabajos, cada vez más precarios, ni regresar a sus casas. Hay que estar atentos a las convocatorias de paros para no llevarse sorpresas, ya que a lo largo de este año se han multiplicado las huelgas. Sin autobús, metro o taxi, resulta difícil moverse por Atenas, una extensa ciudad con más de 5 millones de habitantes, casi la mitad de la población de Grecia. Un buen barómetro de la presión de la crisis son los mercados semanales en los barrios populares de Atenas. Antes, la clientela se apresuraba a llegar a primera hora para conseguir los mejores tomates o fruta. Ahora, cada vez más, espera a última hora cuando comienzan a bajar los precios para conseguir lo más barato e incluso rebuscar entre lo desechado. La gente tiene hambre. Los 300 que gobiernan Grecia nos han destrozado. Son unos sinvergüenzas. La gente no tiene un duro. Pasa hambre. La gente tiene hambre. Llevo 3 años sin trabajar y tengo mis hijos en el colegio. Mi mujer trabajaba en 3 casas y ahora solo trabaja en 2. No se puede vivir así. Otro barómetro son los centros de asistencia social, como este de la organización Climaka. Cada día llegan a ellos más personas que quizás nunca hubiesen pensado que necesitasen su ayuda. Llegué aquí hace 5 meses. Llevo sin techo unos 2 años y medio aproximadamente. Trabajaba en la construcción de pintor. En un momento dado, por culpa de la crisis, dejamos de trabajar. No había más trabajo ni más sueldo, no tenía otros recursos económicos. Y entonces me vi obligado a vivir en la calle. Sin embargo, otros han sucumbido a la desesperación. Entre las consecuencias dramáticas y alarmantes de esta crisis, el suicidio, que se ha duplicado, sobre todo entre los hombres de mediana edad. Lo que realmente lleva a la gente al suicidio es la catástrofe económica. Imaginen a un padre que hasta ayer trabajaba y era el que llevaba el dinero a casa y de repente ya no puede aportar lo imprescindible a su familia. Eso hace que su propia identidad y su autoestima bajen ante los ojos de su familia. Incluso como él se ve a sí mismo, es algo que también baja considerablemente. Las oficinas de empleo están cada vez más concurridas. Unos acuden con resignación, otros con indignación.
El paro no deja de subir, hasta casi el 17%, pero esta cifra oficial deja fuera el subempleo y la precariedad. Hay un paro invisible porque hay mucha gente que tiene un salario, tiene un trabajo fijo, pero su empresa tiene problemas económicos y tarda mucho en pagarles. Esta es una forma de paro muy sutil que no está en ningún documento oficial. Hay gente que está en paro desde hace años y que ya se ha desesperado y ha dejado de buscar trabajo. Y gente que de repente tiene que vivir con mucho menos de lo que recibía y además le piden cada día pagar más. Basta con recorrer un barrio popular de Atenas para constatar esa caída económica y social que sufren los griegos. Aquí los turistas no abarrotan las tabernas, ni tan siquiera llegan. Es la Atenas que nunca sale en la postal ni se menciona en las guías. Por sus calles se suceden los locales cerrados y los escaparates cruzados con los letreros que anuncian se vende o se alquila. Buena parte son pequeños negocios y familiares muy vulnerables a las subidas de impuestos y a una clientela en baja. Es el sector que más ha sufrido hasta ahora la crisis y su quiebra ha llevado al paro a más de 250.000 personas. Ni siquiera se salvan aquellos que venden productos básicos como esta panadería, cuyas ventas nos dicen han bajado un 50% en los últimos meses. Les voy a poner el ejemplo de las pequeñas empanadas de queso o las croquetas de calabacín. Venía el cliente y para acompañar a las comidas se llevaba medio kilo. Y ahora viene y se lleva 2 o 3 piezas y nada más. Ελληνίδες, Έλληνες. Η συμφωνία που μόλις πετύχαμε. Mensaje de ánimo del primer ministro Yorgos Papandreou a sus conciudadanos. Horas antes, en la madrugada del jueves, en Bruselas acordaba un recorte del 50% del valor de la deuda griega en manos de los bancos privados, junto con un segundo rescate. Un respiro para Grecia y para la eurozona, pero los detalles aún están por cerrar y de ello depende el compromiso definitivo de la banca. En las calles, sin embargo, domina el escepticismo. Queda por ver si la reestructuración de las grandes cifras frenará la crisis. Nadie confía en que la ingeniería financiera se traduzca en la recuperación de su propia economía, ahogada por los recortes, los impuestos, la falta de trabajo y deudas particulares imposibles de pagar y que nadie rescatará. Grecia está metida en un plan de rescate al que se ha forzado y que se ha ejecutado sin transparencia en absoluto, que se le ha impuesto al pueblo y al país y que a la vista de los resultados y de la evolución cada vez es opinión más general que está pensado para satisfacer a los acreedores y no precisamente para rescatar al pueblo y al país. Los funcionarios y empleados de empresas públicas encabezan buena parte de las protestas y manifestaciones.
Ya han sufrido recortes en sus salarios, pero saben que lo peor está por llegar. Una reducción del 30% de la plantilla que comenzará por enviar a la reserva a unos 30.000 funcionarios con un 60% de su salario. En caso de que no se recoloquen, quedarán en la calle. Son conscientes, además, de que la mala imagen que tienen entre sus conciudadanos no es gratuita. La administración pública, con crisis o sin ella, necesita una reforma. Todo lo que se ha conseguido es fruto de la lucha de los trabajadores, y los políticos se dedicaron exclusivamente a aprovecharse del sector público en beneficio de sus partidos, de ellos mismos y de sus amigos. Los griegos se sienten cada vez más abrumados por nuevos impuestos. Una tasa de solidaridad del 3% de su sueldo, un impuesto especial por la vivienda, un 23% de IVA. Alegan, sin embargo, que no se toman medidas para atajar la gran evasión, una lacra reconocida junto con la corrupción. El gran problema de recaudación en Grecia es, en primer lugar, que la Iglesia, que es la gran terrateniente, no paga en absoluto impuestos. Las navieras, que poseen una de las mayores flotas del mundo, tampoco pagan o pagan unos impuestos mínimos. Os pongo un ejemplo. El año pasado, los armadores griegos pagaron unos 12 millones de impuestos y los inmigrantes, las tasas que tuvieron que abonar para su legalización, ascendieron a unos 50 millones. La estructura familiar aún es fuerte en Grecia y a muchos les sirve de refugio frente a la crisis. Los cuyás ocupan las 3 plantas de un edificio en Atenas, donde no es raro este fenómeno. En la planta baja, Cristina tiene su consulta y los arreglos dentales le sirven de medida de la marcha de la economía. La gente tiene grandes dificultades. Incluso para pequeñas cantidades me piden que si las pueden pagar a plazos o más tarde. Antes venían y todo lo que había que hacer con su boca lo hacían sin problemas. Ahora hacen lo imprescindible y con gran dificultad. Sus 3 hijos estudian en la universidad, uno ingeniería, otro odontología y Anzi teatro. Se consideran una generación desafortunada. Pocos jóvenes pueden vivir sin la ayuda económica de sus padres, no es posible. Yo me quiero marchar de Grecia y continuar mis estudios fuera, en particular en lo mío. Quiero hacer cine y aquí no hay nada que me satisfaga. Anzi no es la única que quiere emigrar. Es un comentario habitual entre los jóvenes y Australia, uno de los lugares de emigración griega en la posguerra, es uno de los lugares que más mencionan. Mientras se sienten indignados y desconfían de Europa. Esta crisis no es solo griega. Es una crisis europea, es una crisis mundial. Nosotros y vosotros también somos las víctimas más fáciles. Y de alguna manera tenemos que reaccionar porque lo que vemos hoy es un intento de desmantelar el estado de bienestar europeo. Yo creo que Europa intenta destrozarse a sí misma. Mientras, la Plaza Sintagma es el ágora de todo el descontento, del debate y discusión, de nuevos movimientos como los indignados y el No Pagamos, que rechaza los peajes y nuevos impuestos como el de la vivienda. Protestas de ciudadanos ante la imposición de medidas que consideran injustas y que ven que solo arruinará su vida.
Γιατί με ψέκασες, πες μου! Μέχρι το μετούλι, βάζεις μετούλι!